Me llamo Eric, tengo 29 años y, hasta el año pasado, pensaba que entendía lo que significaba la familia. No la versión de tarjeta Hallmark, sino la clase de familia alrededor de la cual construyes tu vida, incluso si eso significa cargar con más de lo que te corresponde. Siempre he sido el callado, el hijo responsable, el que envía flores en los cumpleaños y se encarga de las cosas cuando nadie más se da cuenta. Y vaya que hay cosas que hacer. Pero no crecí pensando que sería la columna vertebral de una familia que constantemente me hacía sentir desechable. Esa parte sucedió lentamente, casi en silencio, como justo debajo de las tablas del suelo que no ves hasta que todo se derrumba. Al crecer, era el hijo del medio. Mi hermano mayor, Adam, era el chico de oro, fútbol americano universitario, encantador, siempre rodeado de gente. Mi hermana menor, Mia, fue la princesa desde el momento en que nació. Y yo era el que sacaba notas de B y al que le decían que no estaba a la altura de mi potencial. Realmente no me importaba. Mantuve la cabeza gacha, conseguí una beca, me mudé y finalmente fundé mi propia pequeña empresa de informática que, por algún milagro, despegó después de 3 años agotadores de ramen, días de 16 horas y ser ignorado por todos los inversores a los que me presenté. Lo curioso es que, cuando estaba luchando, guardaban silencio. Pero cuando llegó el dinero, fue entonces cuando volví a ser familia. Empezó poco a poco. Mi padre me preguntó si podía ayudar a cubrir el resto de los pagos del coche de Adam, solo hasta que lo asciendan. Luego vino la matrícula universitaria privada de Mia, solo porque la ayuda financiera no cubría lo suficiente. Mi madre necesitaba ayuda con las reparaciones del tejado, luego con el sistema de calefacción, luego con la remodelación de la cocina con la que siempre había soñado. Y así, sin más, estaba pagando por 3 hogares y seguía recibiendo mensajes de texto como, ¿puedes enviarme dinero para la compra? Al principio no me importó. Estaba agradecido de poder ayudar. Incluso me convencí de que estaba construyendo algo, un legado tal vez. Pensé que algún día podría mirar atrás y decir que mejoré la vida de las personas que amaba. Pero algo en la forma en que lo trataban, como si fuera una deuda, como si no estuviera haciendo nada especial, empezó a carcomerme. El Día de Acción de Gracias pasado fue el punto de inflexión. Yo fui el anfitrión, no porque quisiera presumir, sino porque finalmente tenía una casa lo suficientemente grande como para que todos cupieran. Contraté un servicio de catering, limpié, preparé una hoguera en el patio trasero. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera con los platos. Adam hizo un brindis a mitad de camino, hablando de la suerte que teníamos de tenernos los unos a los otros y de cómo la familia siempre se apoya, sin mencionar ni una sola vez el hecho de que yo pagué por todo. Mia trajo a su nuevo novio y apenas levantó la vista del teléfono. Y mi padre, pasó toda la noche hablando de cómo las cosas eran más difíciles en su época y de cómo los niños de ahora lo tienen fácil. Me lo tragué todo con una sonrisa, pero por dentro ya me estaba alejando. Luego vino la noche que lo desató todo. Era un martes cualquiera, tal vez 2 meses después. Acababa de terminar una larga reunión y llegué a casa con un mensaje de voz de mi padre. Su voz era cortante, cansada y aguda, de la forma en que solo los padres saben serlo. Dijo, todo lo que haces es tomar. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y te irías. Me aturdió por un segundo. Pensé que había oído mal, así que lo reproduje de nuevo. Todo lo que haces es tomar. No grité. No devolví la llamada. Me quedé mirando el mensaje durante un rato, luego caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad que solía amar. Algo dentro de mí se apagó en silencio, como una vieja bisagra que se rompe por el peso. Hice una maleta esa noche y me fui. Sin una despedida dramática, sin anuncios. Incluso le dije a mi asistente que pausara todos los pagos salientes vinculados a las cuentas familiares. Solo una ruptura limpia y silenciosa. Pasaron 3 días, luego una semana. Silencio de radio. Nadie llamó, nadie envió mensajes de texto. Les tomó casi un mes entero darse cuenta. Mia fue la primera. Me llamó tarde un viernes por la noche, con la voz temblorosa. Eric, acabo de iniciar sesión en el portal de la escuela y mi matrícula no se ha procesado este mes, ¿pasó algo con la cuenta? Podía oír el pánico que trataba de sofocar, ese tono falso informal que usas cuando tratas de no sonar desesperado. Respondí con un solo mensaje de texto. Pensé que nunca le había dado nada a esta familia. Sin seguimiento, sin explicación. Solo eso. No respondió, pero en una hora tenía 4 llamadas perdidas de mi madre, 2 de Adam y una de un número que no reconocí. El mensaje de voz de mi padre, hilarante de una manera oscura. Eric, tenemos que hablar.
Sea cual sea esta pequeña broma, no tiene gracia. El futuro de tu hermana está en juego. Sin disculpas, solo exigencias. El mismo tono de siempre que decía, nos debes. Ese fin de semana volé a Denver. Nunca había estado, pero necesitaba un lugar lo suficientemente lejos como para sentir que había escapado de la órbita. Me alojé en un pequeño Airbnb con vistas a las montañas, dormí mejor que en años, y por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi correo electrónico. No abrí ningún mensaje. Dejé que el mundo girara sin mí. Y de vuelta a casa, ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. La escuela de Mia envió un aviso de posible baja por falta de pago. El coche de Adam, aún sin pagar, fue embargado. El pago de la hipoteca de mis padres fue rechazado. Y así, sin más, los cimientos que construyeron sobre mi silencio se agrietaron por completo. Empezaron a contactar a la familia extendida, contando su versión de los hechos, como los dejé sin nada y abandoné mis responsabilidades. Pero la cosa es que no puedes reescribir una historia cuando demasiada gente ya conoce la verdad. Y algunos de mis primos, lo sabían. Habían visto el patrón durante años. Recibí un mensaje de una de ellos, Emma, la sobrina de mi madre. Dijo, siempre he admirado tu paciencia, pero me alegro de que finalmente hayas dejado de ser su red de seguridad. Ese mensaje me impactó más de lo que esperaba, porque la verdad es que no quería venganza, quería paz. Pero una vez que les quitas lo que usaban para controlarte, una vez que se dan cuenta de que te necesitan más de lo que tú los necesitaste a ellos, es cuando comienza el verdadero desmoronamiento. Pasé una semana en Denver, principalmente sin hacer nada. Caminaba a una pequeña cafetería cerca del Airbnb todas las mañanas, escribía un rato en mi diario y luego paseaba por el centro, solo para recordarme cómo se sentía el silencio ininterrumpido. Sin teléfono sonando, sin obligaciones, sin nadie preguntando, ¿puedes hacerme un favor más? Fue extraño al principio, lo extraño que se sentía esa calma, como si tuviera que desaprender el hábito de prepararme para la decepción de otra persona. Para la segunda semana, había alquilado un coche y conducido hasta Boulder. Caminé solo, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había hecho porque cada vez que planeaba un viaje, alguien de la familia necesitaba un rescate, un aire acondicionado roto, una tarjeta de crédito atrasada. Mia una vez me llamó desde un resort en Cancún diciendo que había perdido su billetera y que necesitaba que le enviara dinero en efectivo de emergencia. Ese recuerdo me vino a la mente mientras estaba al borde de un sendero en un acantilado, con el viento cortando a través de mi chaqueta, todo el valle extendiéndose debajo de mí. Me reía a carcajadas, de verdad. Resonó en las rocas. Pasaron 3 semanas completas antes de que mi madre rompiera el silencio con algo más que mensajes de voz pasivo-agresivos. Me envió un correo electrónico. Asunto, necesitamos que vuelvas a casa. Sin saludo, solo un largo bloque de texto que comenzaba con, no sé qué te pasa, y se convertía en, tu padre está furioso, luego, hemos hecho tanto por ti, y terminaba con, la familia no abandona a la familia. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. La familia no abandona a la familia. Excepto que sí lo hicieron. Cada vez que me hacían sentir como una tarjeta de débito con latidos, cada cumpleaños que olvidaban, cada vez que me quitaban dinero sin un gracias, cada día festivo en el que me sentaba al fondo mientras Adán daba sus discursos y Mia era colmada de regalos. No lo llamaban abandono, lo llamaban tradición. No respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Daniel, quien me había ayudado a crear un fideicomiso hace años. Le dije que comenzara el proceso de transferir los pagos educativos restantes a un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación, los que realmente necesitaban ayuda, los que no se reirían a mis espaldas mientras vaciaban mi cuenta bancaria. También le pedí que investigara quién figuraba en la escritura de la Casa del Lago, la que mis padres usaban todos los veranos, pagada en su totalidad por mí bajo la falsa promesa de que sería una inversión familiar compartida. Resulta que mi nombre todavía estaba en el papeleo. Así que tomé una decisión. Ese domingo por la mañana, reservé un vuelo de regreso a casa. No para reconciliarme, no para sentirme culpable, sino para recoger recibos. No le dije a nadie que iba a ir. Aterricé alrededor del mediodía, recogí un coche de alquiler y conduje directamente a la casa. La misma casa que ayudé a renovar cuando papá amenazó con venderla a menos que alguien pagara para arreglar los daños causados por el agua. Se veía igual, familiar y falsa, como un plató de cine construido para parecer un hogar. Al subir por el camino de entrada, vi la vieja camioneta de Adam estacionada afuera. Supuse que se había mudado de nuevo después del embargo. No llamé. Entré con la llave de repuesto que mi madre olvidó que tenía. En el momento en que entré en la sala de estar, escuché voces. Estás siendo dramático, decía Adam. Volverá arrastrándose una vez que se le pase.
La voz de Mia siguió, más baja. Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto. Es decir, no es tanto dinero para él, ¿verdad? Mi padre refunfuñó algo que no pude entender del todo. Luego, alto y claro, Eric siempre ha sido el más débil, escondiéndose detrás de su computadora, actuando como si el dinero lo hiciera especial. Me quedé allí en el pasillo, sin ser visto, mientras seguían destrozándome como si yo no fuera la razón por la que las luces estaban encendidas. No lloré. No irrumpí. Ni siquiera sentí ira. Solo confirmación. Nunca me vieron, no realmente. Retrocedí en silencio y conduje hasta la casa del lago. Entré por la puerta principal, eché un vistazo a la cocina de planta abierta, a la pared de fotos familiares que no incluía ni una sola mía, y comencé a tomar fotos para el anuncio inmobiliario. Al anochecer, mi abogado tenía todo lo que necesitaba para iniciar la venta. Eso fue el sábado. El lunes, envié un último mensaje en el chat grupal familiar. Dijeron que nunca le di nada a esta familia, así que finalmente les estoy dando lo que siempre han actuado como si quisieran, distancia. No más matrícula, no más pagos de coche, no más reparaciones de tejado. Vendan sus propios recuerdos. Estoy fuera. Salí del chat grupal y los bloqueé a todos. Pensé que ese sería el final, pero de lo que no me di cuenta fue de cuán profunda era la red de dependencia y cuán rápido se desharía una vez que cortara cada hilo. Porque en una semana, Mia se enfrentaba a la expulsión, Adam fue despedido después de faltar a demasiados turnos tratando de resolver las cosas, mis padres, digamos que su banco llamó con preguntas sobre una hipoteca que ya no podían pagar. Y yo, bueno, ya estaba a mitad de camino del aeropuerto para un nuevo viaje, esta vez a Tokio. Primera clase. Sin culpa, sin ataduras. Pero la verdadera sorpresa fue lo que sucedió la próxima vez que intentaron volver arrastrándose. Estaba en algún lugar sobre el Pacífico cuando mi teléfono finalmente se puso al día con el caos que había dejado atrás, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocía, amigos de Mia, probablemente, o alguien tratando de interceder en nombre de mi familia. Había mensajes de texto de mi padre que parecían haber comenzado como amenazas, pero que rápidamente se convirtieron en frases desesperadas a medias como, no lo dijimos en serio y sigues siendo nuestro hijo. Esa me hizo reír. No escuché ni un solo mensaje de voz, no abrí ninguno de los archivos adjuntos. Simplemente vi cómo se acumulaban las notificaciones como una presentación de diapositivas silenciosa de pánico. Es curioso cómo las personas que dicen que nunca has dado nada recuerdan de repente cuánto diste una vez que se ha ido. Tokio fue todo lo que necesitaba, limpio, tranquilo, anónimo. Deambulé por templos y galerías iluminadas con luces de neón, dejé que mi mente respirara de una manera que no sabía que era posible. Sin culpa que me pesara sobre los hombros, sin emergencia sorpresa. Por primera vez en mi vida, era solo yo. No el plan B de nadie, no el reparador de la familia. 2 semanas después del viaje, finalmente desbloqueé a una sola persona, Emma, mi prima. Había enviado un solo mensaje durante toda la pelea. Sin súplicas, sin drama. Solo, cuando estés listo para hablar, estoy aquí. No para convencerte, solo para escuchar. Me reuní con ella después de regresar. Nos sentamos en un café cerca de su apartamento y ella trajo su computadora portátil. Quiero mostrarte algo, dijo, deslizándola sobre la mesa. Era un hilo de Reddit, de todas las cosas. Mia había publicado con una cuenta desechable pidiendo ayuda financiera para permanecer en la escuela después de una emergencia familiar inesperada. Contó una historia que me pintaba como el inestable, dijo que había abandonado a la familia sin motivo, afirmó que estaba teniendo una crisis nerviosa. La gente estaba donando dinero, extraños. Emma me miró con los labios apretados. Ha recaudado casi $6.000 hasta ahora. Pensé que debería saberlo. Miré la pantalla, sintiendo un vuelco en el estómago que no era tanto ira como tristeza. Ahí estaba de nuevo, la misma historia modificada para encajar en el papel de víctima. Solo que esta vez lo estaba haciendo públicamente, monetizándolo, utilizando la simpatía de extraños como arma. Y lo peor de todo, todavía no veía lo que había hecho. Esa noche no publiqué ningún mensaje de furia ni la llamé directamente. Hice algo más silencioso. Hice capturas de pantalla de cada pago que había realizado para su educación, transferencias bancarias, recibos de matrícula, incluso el dinero para libros de texto que le había enviado durante su primer año. Los subí a un álbum privado de Imgur. Sin nombres, sin leyendas dramáticas. Solo fechas, montos en dólares y confirmaciones de pago. Luego publiqué un comentario anónimo en el hilo, antes de donar, tal vez pregunten dónde fueron los otros $90.000. Algunas personas olvidan quién las ayudó cuando la ayuda se detiene. No se volvió viral.
No era necesario. Pero en 24 horas, los moderadores eliminaron su publicación por actividad sospechosa y los comentarios cambiaron. Esa fue la primera consecuencia real que enfrentaron. La segunda llegó una semana después, cuando recibí una carta certificada en mi oficina. Era de mi padre. No escrita a mano, mecanografiada, como un aviso legal. Comenzaba con: solicitamos formalmente una reunión para discutir la ruptura de nuestra dinámica familiar. Casi me ahogo de la risa, como si estuvieran tratando de celebrar una reunión de directorio para arreglar lo que rompieron. Pero enterrada en la jerga legal estaba la verdadera razón por la que se acercaron: querían una parte de las ganancias de la venta de la casa del lago. Aparentemente, creían que tenían capital emocional en la propiedad. Le pasé la carta a Daniel sin decir palabra. La leyó, sonrió y dijo: ¿quieres que les envíe un recordatorio de que el capital emocional no se sostiene en los tribunales? Asentí. Y luego hicimos algo mejor. Les enviamos una copia del acuerdo original que papá había firmado hace años, cuando me ofrecí por primera vez a pagar la casa del lago. Decía claramente, con sus propias palabras: reconozco que esta casa es comprada por y sigue siendo propiedad de Eric, apellido. Renuncio a todos los reclamos futuros. Se había olvidado, o esperaba que yo lo hubiera hecho. Esa carta los cayó muy rápido. Pero el silencio no duró. No una vez que se corrió la voz de que también estaba vendiendo la casa principal. Verán, mientras estaba en Tokio, Daniel y yo habíamos estado trabajando en un proyecto paralelo silencioso. Resulta que, hace años, les había prestado a mis padres una gran suma bajo un acuerdo verbal cuando no podían pagar la hipoteca. Nunca me devolvieron el dinero. Daniel rastreó cada depósito, compiló cada transferencia bancaria y presentamos un gravamen sobre la casa. Ahora me debían más de $80.000, lo que significaba que legalmente podía forzar una venta. Emma me llamó esa noche. Eric, están entrando en pánico. Tu madre llamó a la mía llorando. Tu padre amenaza con ir a las redes sociales. Suspiré. Que lo haga. Tengo recibos. Veamos quién gana esa guerra de relaciones públicas. Pero lo que no le dije fue que ya no hacía esto por venganza. Lo hacía por cierre. Porque de lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue de que les había dado todo: mi tiempo, mis ahorros, mi lealtad. Y lo confundieron todo con debilidad. Pensaron que era un grifo que podían abrir cuando tenían sed. Y ahora estaban aprendiendo lo que realmente se siente la sed. Y, sin embargo, el momento más satisfactorio aún no había llegado. Porque el día que la casa salió a subasta, entré por la puerta principal por última vez. Aparqué al otro lado de la calle la mañana de la subasta. El aire tenía ese frío rancio y penetrante que siempre se cernía sobre nuestro vecindario a principios de otoño. Me senté en el coche por un minuto, simplemente observando. Fue surrealista ver la casa en la que crecí, este lugar que había absorbido tanta historia, alegría, amargura, ahora con un pequeño letrero blanco clavado en el césped delantero: aviso de ejecución hipotecaria. Subasta hoy. Prohibido el paso. Salí, con las manos en los bolsillos, caminando lentamente hacia la casa. La puerta ya estaba abierta. Daniel estaba adentro hablando con la representante de la subasta, una mujer de mediana edad con un portapapeles y una mirada seria. Asintió cuando me vio. No tienes que estar aquí para esto, dijo suavemente. Quiero estarlo. Y no por venganza, no por el espectáculo, sino porque este momento merecía un testigo. Alguien que lo viera, lo sintiera y se asegurara de que no pasara desapercibido como todo lo demás que me había tragado a lo largo de los años. Caminé por la sala de estar lentamente, como si estuviera tratando de absorberlo todo por última vez: la sala de estar con la madera dura de cuando Adán lanzó una pelota de béisbol adentro, la mancha descolorida en la alfombra donde Mia derramó esmalte de uñas y me culpó a mí, la pared donde mis padres solían colgar boletas de calificaciones y dibujos hasta que, en silencio, dejaron de agregar los míos. Fue extraño lo poco de mí mismo que vi aquí, como si hubiera sido un fantasma en mi propia historia familiar. Entré a la cocina a continuación. Esa me impactó más. Recordé las noches ayudando a mamá a preparar las cenas navideñas, lavando los platos mientras ella fingía no oír a papá despotricar en la otra habitación, riendo con Emma por los pasteles quemados y los pavos poco cocidos. Y ahora era solo una cocina, una caja de paredes y esfuerzo olvidado. Había una foto todavía en el mostrador, una de toda la familia tomada hace 2 navidades, a mi costa. Recordé haber pagado el depósito del fotógrafo, los conjuntos a juego en los que insistieron y cómo me recortaron cuando la publicaron en línea. Cogí la foto, la miré durante un largo rato y luego la puse boca abajo. Al mediodía, algunos coches habían empezado a llegar, un par de postores serios, algunos vecinos curiosos y, finalmente, mi familia.
Llegaron en el viejo Chevy de papá, todos apiñados como en un retorcido viaje familiar por carretera. Mia salió primero, su rostro estaba manchado, con los ojos enrojecidos detrás de unas gafas de sol de gran tamaño. Adam la siguió, con el ceño fruncido, claramente allí solo para hacer de matón. Y luego mis padres. Mamá se veía agotada, 10 años mayor que la última vez que la vi. Papá, bueno, todavía caminaba como si pensara que era dueño del terreno. Me vio al instante. Eric, gritó, con voz baja y erizada. Tenemos que hablar. Ahora. No me moví. Se acercó. Adam se colocó detrás de él como una sombra. ¿De verdad estás haciendo esto?, dijo papá. Vas a humillar a tu propia familia, ¿por qué, exactamente? Por alguna ofensa percibida. Lo miré a los ojos por primera vez en años. No es una ofensa, dije con calma. Es un patrón. Y termina hoy. Pequeño ingrato, empezó, pero levanté una mano. No. Simplemente no. Mia se unió a ellos ahora, con la voz quebrada. Voy a perder mi beca por esto. Ya tuve que dejar 2 clases, ¿por qué nos haces esto? Me volví hacia ella. Pagué tus primeros 3 años. Cada factura de matrícula, cada libro de texto. Nunca dijiste gracias, ni una sola vez. En cambio, dejaste que te convencieran de que yo era el problema. Yo no, empezó. Publicaste en línea que yo era inestable, dije, sacando mi teléfono. Le mentiste a extraños por dinero. Y ahora quieres compasión. Su rostro se arrugó. Mamá finalmente habló. Su voz era un susurro. Somos una familia, Eric. Las familias no se hacen esto entre sí. No, dije, las familias no se aprovechan así. Se aprovecharon de todo, mi tiempo, mi dinero, mi confianza. Y cuando dejé de dar, me llamaron egoísta. La voz del subastador resonó entonces, aguda y profesional. Comenzaremos la subasta en 5 minutos. Papá miró a su alrededor, de repente menos seguro de sí mismo. No puedes hacer esto. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por nosotros. Tienes razón, dije. Así que la estoy recuperando. Se quedaron allí, plantados en el camino de entrada, indefensos por primera vez en años. Y me alejé. La casa se vendió en 1 hora. Una pareja jubilada de fuera de la ciudad buscaba un lugar cerca de sus nietos. Pagaron en su totalidad. Firmé el papeleo, le entregué las llaves a Daniel y nunca miré atrás. 3 semanas después, llegó el camión de mudanzas. Mis padres intentaron luchar, alegaron que tenían derechos, pero la orden judicial era clara, tenían 30 días a partir de la fecha de la venta, sin excepciones. Ni siquiera empacaron todo. Simplemente cogieron lo que pudieron y dejaron el resto en pilas. Años de desorden, cajas de viejos trofeos, electrodomésticos rotos, recuerdos olvidados. Uno de los encargados de la mudanza encontró un diario mío metido en una caja etiquetada como basura. Era del instituto. Lo hojeé. Cada página estaba llena de objetivos: entrar a la universidad, fundar un negocio, comprar una casa, cuidar de mi familia. Es curioso cómo ninguno de esos sueños terminó como pensé que lo harían. Doné los muebles, tiré el resto a la basura. Emma me ayudó a cerrar la propiedad. Fue la única que se mantuvo neutral durante todo el proceso y la única en la que confié. Cuando terminó, me abrazó durante mucho tiempo. Hiciste lo correcto, susurró. Incluso si todavía no lo sientes así. Y tenía razón. No se sentía bien, no en el sentido tradicional. No hubo una victoria rotunda, ni una confrontación final con aplausos lentos. Solo silencio. Un silencio agudo y resonante que poco a poco dio paso a la paz. Me mudé poco después, compré un loft en una ciudad diferente. Más pequeño, más simple, pero mío. Sin facturas secretas, sin culpa. Las llamadas finalmente cesaron, los correos electrónicos se secaron, y con el tiempo, incluso la amargura se desvaneció. No los odiaba. Simplemente me desconecté, como si finalmente cortara el último hilo de una cuerda deshilachada que me había estado arrastrando bajo el agua durante años. Una noche, me senté en mi balcón, bebiendo té, viendo las luces parpadear en el edificio de enfrente. Pensé en ese último día de Acción de Gracias, en el brindis que hizo Adam, en la forma en que todos sonreían como si estuvieran en un comercial, completamente inconscientes de que el pegamento que los mantenía unidos se estaba agrietando. Y me di cuenta de algo: nunca fueron realmente una familia. Eran un sistema. Un sistema que solo funcionaba mientras yo guardara silencio, fuera útil, me mantuviera pequeño. Y ahora,
Ahora tenían que aprender a sostenerse sin mí. Recibí un mensaje unos meses después, un correo electrónico de Mia. No espero una respuesta. Solo quería decir que ahora lo entiendo. Y lo siento. Lo leí 2 veces, luego una vez más. Y luego lo archivé. No por despecho, sino porque ya no necesitaba un cierre de ellos. Ya lo tenía de mí mismo. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente.